La ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables que son obtenidos gracias a la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación de hipótesis. La tecnología, en cambio, es la aplicación de la ciencia en la resolución de problemas concretos. Para poner un ejemplo, la ciencia descubrió la energía que se produce gracias a la combustión y la tecnología la aplicó en un motor. Y gracias a ambas o a la unión de ambas se crearon los automóviles. Ahora que ya sabemos qué es la ciencia y qué es la tecnología, cabe preguntarse cómo va nuestro querido país en esas materias. ¿Se fomenta en el Perú la generación de conocimiento científico? ¿Se apoya a la ciencia y a la tecnología? Se inauguró recientemente el proyecto Revolución STEAM Bicentenario, gestionado por el Concitec y Playtech Edu. Este programa está dirigido a los clubes de ciencia y tecnología y su objetivo es promocionar la educación en las áreas STEAM, que viene pues del inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. El proyecto consiste en capacitar a jóvenes de las 25 regiones del país mediante clases teóricas y prácticas de programación, creación de aplicaciones móviles y edición de videos. Para hablarnos más sobre este programa tenemos con nosotros a Marco Rinaldi, él es coordinador del programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Mirta. Un gusto volver a estar con ustedes. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que el Perú entero sepa que existe este programa y que hay este gran objetivo de hacer a la ciencia popular entre los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Cómo han venido trabajando durante este tiempo, Marco? Bueno, el programa de popularización, como bien dices, trata de fomentar la cultura científica, que no es otra cosa que tratar de construir puentes entre la sociedad en su conjunto y el mundo de la ciencia, ¿no? Dejar de lado un poco esa visión de que los dos mundos procedan paralelamente sin encontrarse, ¿no? Lo nuestro es tratar de que haya un intercambio constante en doble vía. Y como bien dices, no ha sido fácil, no es fácil convivir con una realidad que nos está significando cambios de fondo, ¿no? En la perspectiva del trabajo. De hecho, hemos tenido que repensar la casi totalidad de las actividades que venimos ejecutando. Sin embargo, creo que lo venimos haciendo con una buena capacidad de respuesta. Tanto es así que en muchos casos nos encontramos ya en una posición mejor de la que, digamos, nos encontró cuando inició la pandemia y el consecuente confinamiento. Así es, al inicio de la pandemia creo que muchos estuvimos en pausa, pero no podíamos seguir en pausa, ¿no? La pausa era un momento nada más, pero no podía convertirse en un estado. Este programa, imagino, tenía que seguir adelante y en ese sentido, ¿cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar? ¿Cómo promover la ciencia desde los hogares y en la virtualidad? Una primera respuesta que nosotros tratamos de dar en el momento en el cual en el Perú y en el mundo teníamos a casi 1 billón de estudiantes, es un número increíble, ¿no? Sí. 1 millón de estudiantes de educación básica en todo el mundo alejados, ¿no?, de la estructura física de sus instituciones educativas. Lo que primero tratamos de hacer fue poner a disposición, y de hecho sigue vigente, un observatorio de las principales plataformas virtuales, ¿no?, que recorren a las TICs, y que proporcionan contenidos en las áreas que nos corresponden, es decir, las áreas denominadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Pusimos a disposición más de 50 plataformas educativas, pudimos seguir fomentando para miles de estudiantes, sus docentes y la población en general, y de a poquito en las actividades que nosotros venimos ejecutando, empezando por los clubes de ciencia y tecnología, siguiendo con la Feria Eureka, etcétera, lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a esta nueva realidad, conociendo el entorno del Perú, que es un país con una brecha digital significativa, con problemas de conectividad a todo nivel, siempre con un enfoque muy inclusivo, sobre todo de aquellos que tienen mayor desventaja. Cerramos con un número de 2.200 clubes empadronados a nivel nacional, es decir, más de 2.200 instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional apostaron por seguir fomentando a nivel extracurricular ciencia y tecnología, ¿no? Y lo hicieron a través de los clubes de ciencia que nosotros impulsamos. Contra todo pronóstico inicialmente, ¿no? La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, que es conocida también como la Feria Eureka, ¿no? La hicimos 100% virtual y en el pleno respeto de los, digamos, de todo lo que son
las prácticas de bioseguridad, ¿no? Todo lo que nos pedía y nos sigue pidiendo las consecuencias de esta pandemia a nivel mundial. Perfecto, se respondió entonces al desafío, a la coyuntura, a la pandemia. Los chicos han seguido desarrollándose en cuanto a la ciencia, a la tecnología. Si tuvieses que profundizar en el enfoque STEAM o STEM, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos al inicio de la entrevista, ¿no? Las siglas que responden a ciencia, tecnología, artes, matemáticas, ingeniería. ¿Cómo lo vienen haciendo, ¿no? ¿Cuántos profesores ya han sido capacitados? ¿Cuántos alumnos hoy por hoy entienden de qué trata este enfoque? Te comento que, claro, en este sentido la pandemia ha establecido un antes y un después. Antes de la pandemia creo que muchos de nosotros mirábamos a las herramientas virtuales que permiten hacer, no sé, programación, robótica, desarrollar nuevos aplicativos, edición de videos, etcétera. Mirábamos como algo súper importante, pero todavía no percibíamos el nivel de necesidad de todo esto, ¿no? Nosotros apostamos de inmediato por esa tipología de programas, de proyectos, mejor dicho. Te comentaba lo del Observatorio STEM y dentro de la línea de trabajar para fomentar ese tipo de habilidades desarrollamos algunos proyectos pilotos. Uno de ellos fue el capítulo número 1 con Playtech, otro fue con Cloud Labs, otro fue con Science Beats y así sucesivamente. Eso nos permitió alcanzar a números importantes de estudiantes, ya en el orden de los miles, y a cientos de docentes que eran, digamos, sus acompañantes y cumplían con su rol de facilitadores en esta tarea de enseñanza a distancia, utilizando ese tipo de oportunidades, ¿no? Que muchas veces antes de la pandemia se nos cerraban. Entonces, en esta línea es que este año, en la cual hemos empadronado a 1000 clubes más, a esta altura ya tenemos más de 3000 clubes de ciencia y tecnología a nivel nacional, seguimos trabajando para más proyectos pilotos como el que te comentaba, ¿no? Y de hecho, uno de ellos sigue siendo el de Playtech Perú, con una visión ampliada, un desafío mayor, y a este proyecto se están sumando otras iniciativas. Seguramente muchos escolares están en este momento escuchándote hablar sobre clubes de ciencia, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿cómo podría hacer yo para formar uno, para que exista uno en mi institución educativa? Y finalmente, ¿qué pasa cuando ya soy parte de uno, ¿no? ¿Cómo es que viene funcionando? Sí, te cuento. Nosotros el año pasado hicimos, felizmente a tiempo, la transición 100% a lo que es ya la plataforma virtual. Actualmente tenemos un portal web que es clubescyt.gov.pe y ese es nuestro portal oficial de clubes. Ahí cualquier usuario, sea estudiante de toda la educación básica, es decir, inicial, primaria y secundaria, sea docente, principalmente de las áreas de ciencia, tecnología y matemática, pero de cualquier área en general, y padres de familia pueden acceder al portal, pueden conocer lo que estamos haciendo, el enfoque, la perspectiva, los propósitos que nos guían y además puede conocer más sobre el proceso de inscripción y realizar el mismo, ¿no? Como te comentaba, desde el inicio del año 2021 ya hemos empadronado a más de 1000 clubes. En realidad estoy seguro que por esa altura deberíamos estar en ya más de 1500 clubes nuevos empadronados y esto significa que el proceso está funcionando bien. Y el proceso está funcionando bien, Mirta, porque en el fondo nuestros interlocutores, nuestros beneficiarios, que son estudiantes y docentes principalmente, entienden que promover ciencia y tecnología los 365 días del año, porque así funciona un club en cualquier ámbito, es algo que genera una ventaja, genera una ventaja comparativa y sobre todo es divertido, es entretenido. No hay mejor cosa que aprender divirtiéndose, aprender, digamos, participando activamente, interactuando con otros estudiantes pares de otras partes del país y generando, digamos, aprendizajes transversales, ¿no? Esto es un poco lo que estamos tratando de hacer y el enfoque STEAM en este sentido es algo en lo cual creemos mucho, porque esto nos permite, Mirta, en la lógica de la inclusividad, llegar a más estudiantes. El enfoque STEAM no es otra cosa que tratar de involucrar el aspecto artístico dentro del trabajo con las ciencias y las matemáticas, ¿no? Eso nos permite involucrar no solamente a aquellos que de repente sueñan o tienen una vocación clara para ser el día de mañana ingenieros, no sé, doctores, matemáticos, etcétera, sino que nos permite alcanzar
a un mayor número de estudiantes, ¿no? Que tal vez tenga otro tipo de orientación para sus carreras profesionales, pero ven en este enfoque, en el tipo de actividades que se promueven, algo interesante, algo por el cual vale la pena utilizar su tiempo libre, su tiempo extracurricular, para involucrarse, ¿no? Y de eso estamos muy contentos, porque no solamente es un entusiasmo pasajero, no es solamente el entusiasmo del momento de algo nuevo, sino que logramos muy altos índices de permanencia en nuestros programas. Del 100%, casi siempre más del 95% completa exitosamente este tipo de proyectos piloto. Muy bien, hay que quedarnos en eso. Entonces, hagamos hincapié en que la ciencia, la tecnología son divertidas. Si no me crees, súmate a un club, consume tecnología, infórmate, sé curioso, obedece a esa curiosidad innata que seguramente tenemos. ¿Cómo quisieras finalizar, Marco? Por favor, haz una invitación para que la gente lo siga o pueda sumarse al programa. Sí, Mirta, con mucho gusto. La pandemia nos ha enseñado que la falta de cultura científica tiene consecuencias muy graves. A nivel individual, por las elecciones que podemos tomar a la hora, por ejemplo, de automedicarnos o de elegir qué fuentes confiables consultar para conocer más. Pero también a nivel colectivo, hemos visto cómo el comportamiento de uno repercute sobre la salud y la vida misma de otras personas. Entonces, nuestra apuesta desde el programa de popularización es fomentar ciencia desde temprana edad. Creemos que una ciudadanía informada, una ciudadanía capacitada en el uso, en el aprovechamiento de todo lo que es ciencia y tecnología, será una ciudadanía con mayores capacidad de tomar decisiones responsables. Entonces, la pandemia nos lo ha dicho claramente, muchos ya lo teníamos claro, pero ahora ya no es una cuestión de pocos, sino es una cuestión ya muy clara. Entonces, los invito, sobre todo a los más jóvenes y a sus familias, a participar de nuestras actividades a través de los clubes de ciencia y tecnología. Y repito, la promoción de la ciencia se hace los 365 días del año. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado.